Hola a todos, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de la sección 4.1 correspondiente al Thomas a la sección de valores extremos de funciones. Vamos a comenzar con el ejercicio 6. En este caso nos dice, en los ejercicios del 1 al 6 y con base a la gráfica, determine si la función tiene valores extremos absolutos en el cerrado AB. Luego explique por qué su respuesta es congruente con el teorema 1, ¿sí? Para eso recordemos qué es lo que nos dice el teorema 1. El teorema 1 nos habla sobre los máximos y los mínimos absolutos en un intervalo cerrado, ¿sí? ¿Qué necesitamos? El teorema 1 dice, si f es continua en un intervalo cerrado, entonces f tiene tanto un máximo absoluto como un mínimo absoluto en ese intervalo. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esté definida en un cerrado y que en ese intervalo cerrado sea continua, ¿sí? Entonces, en este ejercicio 6 tenemos que ver gráficamente si la función tiene valores extremos absolutos. En este caso podemos ver que en el punto A, ¿sí?, la función toma un máximo, ¿sí?, que va a ser este g en a, no sabemos qué valor, pero g en a es mayor que todos los g en x para todos los otros x, ¿sí? Y también podemos ver que toma un mínimo, ¿sí?, en g en c, ¿sí?, que ese mínimo va a ser g en c. En este caso, en el punto B, no es ni un máximo ni un mínimo, ¿sí?, porque la función toma, por ejemplo, en C un valor menor y, por ejemplo, en A toma un valor mayor. Entonces en B no es ni máximo ni un mínimo. Tenemos un máximo absoluto que está en A y tenemos un mínimo absoluto que está en C. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el teorema 1? Entonces dijimos que tenemos un máximo absoluto en x igual a y el máximo absoluto se da en el punto A, g en a, ¿sí? Y también tenemos un mínimo absoluto en x igual c y ese mínimo se da en c, g en c. ¿Qué significa que tenemos un máximo absoluto? Que en x igual a, que g en a es mayor o igual que g en x para todo x que pertenece al AB. Y de la misma forma podemos decir ¿qué quiere decir? Que tengamos un mínimo absoluto que satisface. Podemos decir que sea un mínimo absoluto, por definición quiere decir que g en c es menor o igual que g en x para todo x que pertenece a la B. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con el teorema 1? Bueno, nada, ¿por qué? Porque no lo podemos ocupar al teorema 1, porque en el teorema 1 tenemos como hipótesis que la función g debe ser continua en el AB, ¿sí? Y en este caso no pasa, entonces no podríamos afirmar que existe un máximo y un mínimo por el teorema 1. Sabemos que existe un máximo y un mínimo absoluto porque los encontramos, pero no por el teorema 1 porque no se cumplen las hipótesis. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio también tenemos un gráfico y acá simplemente lo que me pide el ejercicio es que encuentre los extremos absolutos y que determinemos los valores extremos absolutos y que determinemos dónde se presentan. Entonces, en el ejercicio 9, ¿sí?, podemos ver que en el primer valor
para x igual 0, ¿sí? La función vale 5 y después la función vale cada vez menos, ¿sí? Hasta llegar a estar evaluada, a no estar evaluada en 2, ¿sí? Porque está el puntito abierto, entonces vemos que no hay un valor mínimo que toma la función, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos decir acá? Podemos decir que la función tiene un máximo absoluto, ¿sí? En x igual 0, ¿sí? Y ese valor se da para 0, la función vale 5, ¿sí? Ese es el máximo absoluto. Y vemos que no hay mínimo absoluto. No hay mínimo absoluto. De nuevo, si queremos pensar en lo que nos dice el teorema 1, ¿por qué no tengo un mínimo absoluto? Porque no se cumplen las hipótesis del teorema 1. El teorema 1, ¿qué me pide? Que la función f continua en un cerrado. ¿Y acá qué pasa? No tengo un cerrado. Acá tengo el dominio, es el 0,2 abierto, ¿sí? Entonces no puedo aplicar el teorema 1 y no puedo decir por eso que hay sí o sí hay un mínimo absoluto. En el siguiente ejercicio, ¿sí? En los ejercicios del 11 al 14, tenemos que relacionar cada tabla con la gráfica. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos 3 valores de x, a, b y c. Y lo que tenemos que hacer es identificar cada uno de estos datos con las funciones que tenemos abajo. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, si estamos en el ejercicio 11, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Podemos ver que la derivada en A y en B es 0 y en C es 5. Entonces quiere decir que la recta tangente a la curva en C tiene pendiente 5. Y que en A y en B existe la derivada y es 0. Entonces, si vamos ahora a las gráficas, ¿qué gráficas tenemos que tengan derivadas 0? Fíjense que en la gráfica del A tenemos que en A la derivada no existe, en B la derivada no existe y en C la derivada, la recta tangente, sí va a tener pendiente negativa, ¿sí? Menor que 0. F' en C es menor que 0. A ver, vamos a ir escribiendo. Tenemos, para el A, tenemos que F' en A es igual a 0. Tenemos que F' en B, perdón, estamos diciendo que no existe. F' en A no existe. F' en B no existe, tenemos también. Y F' en C, la recta tangente acá, tiene pendiente negativa, entonces es menor que 0. Vamos al inciso B. Acá tenemos que en A la recta tangente es horizontal, en B también, y en C tenemos una recta tangente que es negativa, ¿sí? Entonces tenemos en A, F' en A es 0, F' en B es 0 y F' en C es menor que 0. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que el inciso B se corresponde con el ejercicio 12. ¿Por qué? Porque la derivada en A vale 0, la derivada en B vale 0
y la derivada en C es negativa. Si vamos ahora al ejercicio C, al gráfico del C, podemos ver que la derivada en A y la derivada en B son 0 porque tenemos rectas tangentes horizontales, pero en C la pendiente de la recta tangente es positiva. Entonces, tengo que sacar esto de acá. Ahí. Tengo acá la recta tangente es 0, acá la recta tangente es 0 y acá la recta tangente es positiva. Entonces, ese es el inciso A. ¿Sí? El ejercicio 11 es el A. La recta tangente en A es 0, en B es 0 y en C es positivo. Por otro lado, este era el ejercicio C. Estábamos mirando la C. Entonces esta es la C. Y la que vimos primero, que es la gráfica del A, tenemos que la derivada en A no existe, la derivada en B no existe y la derivada en C es negativa. Eso claramente es el ejercicio 14. ¿Sí? No existe y negativo. Y chequemos que el inciso D coincide con el 13. En A tenemos que la derivada no existe, en B la derivada se hace 0 y en C la derivada es negativa. ¿Sí? No existe, 0, negativa, entonces el 13 coincide con el ejercicio D. Pasemos al siguiente ejercicio. En los ejercicios del 15 al 20, grafique cada función y determine si la función tiene valores extremos absolutos en su dominio. Explique por qué su respuesta es congruente con el teorema 1. Entonces tenemos que determinar si la función tiene extremos absolutos en su dominio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo la función que es por tramos, ¿sí? Tenemos h en x, que es 1 sobre x para menos 1 menor o igual que x menor que 0 y raíz de x 0 menor o igual que x menor o igual que 4. Sabemos que necesitamos identificar los valores extremos en el dominio. En este caso, el dominio es desde el menos 1 al 4, ¿sí? En esta parte tenemos un problema en 0, pero la función no está definida en 0 ahí, la función está definida acá en 0. Entonces la función está definida en todo el dominio. Lo que tenemos que chequear acá es si hay continuidad. Y acá podemos ver, por ejemplo, para chequear que haya continuidad, podemos mirar que el límite, cuando x tiende a 0 por izquierda y por derecha, sean iguales y coincidan con el valor de la función. Entonces, si yo hago el límite cuando x tiende a 0 por derecha, son los valores mayores que x, tengo raíz de x y este límite me da 0. Si yo hago el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, la función está definida como 1 sobre x y 1 sobre algo que tiende a 0. Por los negativos, esto tiende a menos infinito, ¿sí? Entonces, estamos viendo que la función, si quiero hacer un bosquejo, ¿qué es lo que tengo? Tengo que la función para x igual 0, ¿sí? En 0 voy a tener una asíntota por izquierda. Por derecha la función vale 0, ¿sí? En 0 vale 0. Y si quiero graficar la raíz, tengo que 1, 2,
2, 3, 4. En 4, la raíz de 4 es 2. ¿Sí? La raíz es una función continua. Entonces tengo ese punto, en 1 vale 1. Y tengo esa partecita para los x mayores o iguales que 0. Entre 0 y 4, perdón. Y ahora, ¿qué pasa entre menos 1 y 0? En menos 1, la función, ¿cuánto vale? Tengo 1 dividido menos 1, menos 1. Entonces la función vale más o menos menos 1. Vale menos 1, pero bueno, más o menos está ahí. Y después la función tiende a 0, a menos infinito, perdón, cuando x tiende a 0. Entonces tiene una asíntota acá, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? De que la función cuando x tiende a 0 por izquierda, que la función me dé menos infinito, quiere decir que no hay mínimo absoluto. ¿Y por qué esto no contradice el teorema 1? No contradice el teorema 1 porque esto de nuevo no cumple con las hipótesis del teorema 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función h no es continua. No es continua en x igual 0. Entonces no cumple con las hipótesis del teorema 1. Entonces no tengo un mínimo absoluto. Ahora, ¿puedo tener un máximo absoluto? Sí, tengo un máximo absoluto. Acá sabemos que como las x son negativos, todo esto, 1 sobre x es siempre menor que 0. Y la raíz de x, como la x está entre 0 y 4, es siempre mayor que 0. Y como la raíz es una función que toma valores se llama creciente, toma valores cada vez más grandes, entonces podemos decir que hay un máximo absoluto en x igual 4. Entonces tenemos un máximo absoluto en x igual 4 y el punto en el que se da el máximo absoluto es el punto 4,2 de la gráfica de la función. Pasamos al ejercicio siguiente. En los ejercicios 30 y 36 tenemos el mismo enunciado. Tenemos que determinar los valores máximos y mínimos absolutos de cada función en el intervalo indicado y luego graficar la función. Indique los puntos de la gráfica donde se alcanzan los extremos absolutos. Entonces, comenzamos por el 30. Entonces tenemos g en x es igual a menos la raíz de 5 menos x al cuadrado. Y el intervalo es menos raíz de 5, 0. Entonces, dijimos que tenemos que buscar máximos y mínimos. Para buscar máximos y mínimos, sabemos que tenemos que, como esta es una función que es continua en el intervalo cerrado, sabemos por el teorema 1 que tiene que haber un máximo y un mínimo. ¿Cómo podemos chequear que la función es continua si no estamos seguros? Tendríamos que mirar que tenemos una raíz y entonces podemos decir que tenemos que mirar que lo que esté adentro de la raíz sea mayor o igual que 0. En ese caso me queda que 5 es mayor o igual que x al cuadrado y si le aplico la raíz, acá me queda que el módulo de x es menor o igual que raíz de 5, ¿sí? Entonces quiere decir que x está bien definido si está entre raíz de 5 y menos raíz de 5. En este caso tengo solo una partecita, el menos raíz de 5, 0. Entonces
va a estar bien definida. En ese intervalo podemos decir que G es continua en el cerrado, entonces satisface las hipótesis del teorema 1, ¿sí? Satisface las hipótesis y entonces, bueno, vamos a poder buscar ahora el máximo y el mínimo. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que derivar, hacemos G' en X. Esto es menos, la 5 menos X al cuadrado a lo 1 medio. Entonces bajo el 1 medio para derivar. Me queda 5 menos X al cuadrado a la menos 1 medio por la derivada de lo de adentro, que es menos 2 por X. Entonces esto me queda. Este menos se va con este menos. Entonces, y este 2 se va con este 2. Entonces en el numerador me queda X sobre la raíz de 5 menos X al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que ver dónde la derivada no existe o se hace 0. Entonces sabemos que G' en X va a ser igual a 0 si el numerador es igual a 0, y eso quiere decir que X tiene que ser 0, ¿sí? Como X igual 0 es un extremo del intervalo, ya lo voy a considerar. Y además tengo que ver cuando G' en X no existe. Y en ese caso puedo ver que G' en X no existe en los extremos del intervalo. En el otro extremo del intervalo, menos raíz de 5, porque para que el denominador se haga 0, X tiene que valer menos raíz de 5, que es el otro extremo del intervalo, o raíz de 5 que no lo estamos considerando, porque estamos tomando un intervalo más chico. Entonces, G' no existe en X igual menos raíz de 5, que es el otro extremo del intervalo que también ya tenía que considerar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si la derivada no se anula ni deja de existir en ningún punto entre medio de este intervalo, quiere decir que la función toma sus extremos, sus valores máximos y mínimos en los extremos del intervalo. Entonces, podemos evaluar y decimos G en 0, ¿sí? Si la función, si el X vale 0, esto me queda menos raíz de 5, y si la función la evalúo en menos raíz de 5, fíjense que me queda menos raíz de 5 al cuadrado, me queda 5, y me queda 5 menos 5, me queda 0, ¿sí? Entonces voy a tener un mínimo absoluto en 0 menos raíz de 5 y un máximo absoluto en menos raíz de 5, 0. Si hacen el bosquejo de esta función, ¿qué es lo que va a pasar? Si hacen el bosquejo de esta función es y igual menos la raíz de 5 menos X al cuadrado. Si trabajan un poquito esta expresión, les queda y al cuadrado es igual a 5 menos X al cuadrado, y les queda X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 5, que es una circunferencia centrada en el origen. Pero como lo escriben como una función, se quedan con la parte de abajo de la circunferencia, ¿sí? Fíjense que si yo tengo una circunferencia, supónganse que el radio de esta circunferencia es 5, ¿sí? Y nosotros estamos mirando la parte de abajo de la circunferencia con dominio, ¿sí? Entre menos raíz de 5, perdón, esto es el radio al cuadrado, entonces el radio de esta circunferencia es raíz de 5. Ahí tengo raíz de 5. Con valores de X entre menos raíz de 5 y 0, entonces la partecita de la circunferencia que estoy tomando es esta partecita, ¿sí?
Entonces acá podemos ver que en menos raíz de 5, 0, voy a tener un máximo, y en 0 menos raíz de 5 voy a tener un mínimo. Y son los que me aseguraba el teorema que puedo encontrar. Entonces ahora lo que podemos hacer es pasar al ejercicio 36. En el ejercicio 36 tenemos que hacer lo mismo y tenemos la función valor absoluto f de t igual valor absoluto de t menos 5 para t entre 4 y 7. Entonces, tengo la función 36 que es f de t igual el valor absoluto de t menos 5 para t entre 4 y 7, ¿sí? Entonces, si hacemos el valor absoluto de esto, por definición, f de t es t menos 5, si t menos 5 es mayor que 0, es decir, si t es mayor o igual que 5, y el opuesto, menos t más 5, si t es menor que 5, ¿sí? Entonces, esto gráficamente son dos rectas que para si t vale 5, o sea, anulan, ¿sí? Supónganse que este es el 5. Y entonces tengo una recta hacia allá y otra recta hacia allá, ¿sí? Supónganse que ahí está el 5 para ese valor y en este valor también, ¿sí? Entonces tengo, si t es menor que 5, menos t más 5, que sería esta partecita de la recta, y si t es mayor o igual que 5, tengo la otra parte positiva. Entonces, ahora estamos utilizando un intervalo, ¿sí? Esta es la definición del valor absoluto, pero acá solo estamos mirando este intervalo entre 4 y 7. Entonces, en 4, la función nos queda 4 menos 5 menos 1, el valor absoluto 1, ¿sí? Entonces ese es un extremo, y en 7 nos queda 7 menos 5, 2, el valor absoluto de 2 es 2, nos va a quedar, bueno, en mi dibujo parece que vale 5, pero vale 2, vamos a borrar esto y vamos a poner los puntos más cerca. Supónganse que ahí está el 7 y ahí está el 4, entonces tenemos ese puntito que es el 1 y en este puntito está el 2. Entonces esta es la partecita que estamos mirando, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que decir de ahí? Tengo que buscar un máximo y un mínimo. Tenemos una función que es continua, ¿sí? F es continua en R, en todos los reales, en particular en el intervalo 4, 7. Entonces, si nosotros quisiéramos identificar
máximos y mínimos absolutos que sabemos que existen, porque esto satisface las hipótesis del teorema 1, tenemos que evaluar los extremos y analizar dónde las derivadas se hacen cero o no existen. Entonces miramos f' en t, ¿cómo va a ser? Si la t vale entre 4 y 5, tengo que derivar menos t más 5, que me queda menos 1. Y si la t vale entre 5 y 7, tengo que mirar t menos 5, que derivo y me queda un 1. Sabemos que en 5 no va a existir la derivada, ¿sí? Acá vemos que tenemos un punto anguloso, pero también lo podemos identificar viendo que el límite por derecha y por izquierda de la f' nos dan números finitos y distintos, entonces no existe la derivada en 5. Entonces, ¿qué vamos a tener que evaluar? Como no existe la derivada en 5, tenemos que mirar cuánto vale f en 5, tenemos que mirar cuánto vale f en los extremos, f en 4, y también tenemos que mirar cuánto vale la función en el otro extremo, que es f en 7. De esos tres valores vamos a sacar el máximo absoluto y el mínimo absoluto. La función en 5 nos da 0, la función en 4 nos da 1 y la función en 7 nos da 2. Entonces de acá tenemos un mínimo absoluto en x igual 5, ¿sí? Que se da en el punto 5, 0. Y de acá tenemos del mayor valor un máximo absoluto que se da en el punto 7, 2. Entonces de esta forma pudimos utilizar el teorema 1, asegurar que hay un mínimo absoluto y un máximo absoluto y encontrar ese mínimo absoluto y el máximo absoluto como derivando la función, viendo que no es derivable, ¿sí? Que f' en 5 no existe. Entonces luego tengo que usar ese valor 5 y evaluar f en 5 y f en los extremos del intervalo. El mayor valor que toma, en ese valor se da el máximo absoluto, y el mínimo y el menor valor que toma la función es el mínimo absoluto, ¿sí? Que en este caso se da en el 5, 0. Pasemos entonces al ejercicio 46. En el ejercicio 46 tenemos que determinar todos los puntos críticos para cada función. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos una función f en x al cuadrado sobre x menos 2. Lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio de la función. El dominio de la función son todos los reales menos el 2, porque el 2 anula el denominador, ¿sí? Y no anula el numerador, entonces no pertenece al dominio de la función, ni puedo simplificar nada. Entonces, una vez que tengo el dominio de la función, voy a encontrar los puntos críticos. Para eso necesito calcular la derivada, ¿sí? Ahora, una vez que tengo la derivada, ¿cómo la calculo primero? Tengo que hacer la regla del cociente. Entonces, la derivada del primero, que es 2x, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 1, sobre el denominador al cuadrado. Entonces de acá me queda, si distribuyo 2x por x, 2x al cuadrado, menos 4x, menos x al cuadrado, sobre x menos 2 al cuadrado. Y esto me queda, si sumo esto con esto, nos queda x al cuadrado menos 4x sobre x menos 2 al cuadrado. Ahora, ¿qué tengo que ver? Necesito ver dónde f' en x es igual a 0 o donde f' en x no existe. Entonces, ¿dónde es igual a 0? Donde el numerador valga 0. Entonces, x al cuadrado menos 4x, ¿cuándo va a ser 0? Bueno, como tengo algo igualado a 0, puedo sacar factor común. Me queda
en este caso x por x menos 4. Entonces esto va a ser igual a 0, por un lado, si x es igual a 0, o si no, si x menos 4 es igual a 0, que eso me queda que x es igual a 4. Entonces de ahí ya tengo dos números que nos van a generar puntos críticos. Si x vale 0, ¿sí?, los puntos críticos, ¿quiénes van a ser? 0, f en 0. Y 4, f en 4. Entonces, calculamos cuánto vale la función en 0. En 0 la función vale 0. Y en 4 nos queda 4 al cuadrado, 16. Dividido 4 menos 2, 2. 16 dividido 2 nos queda 8. Entonces, acá que encontramos los dos puntos críticos que surgen ¿de qué? De que f' en x sea igual a 0. Si queremos ver si f' no existe, para eso tendríamos que ver dónde el denominador se hace 0, pero esto ya sabemos que pasa cuando x es igual a 2 y x igual a 2 no está en el dominio, ¿sí? Entonces, la derivada no existe, eso no va a pasar en el dominio, ¿sí? Porque la derivada no existe en x igual 2, pero como x igual 2 no está en el dominio, no es un punto crítico, ¿sí? Porque para que me dé un punto crítico necesito que el valor pertenezca al dominio. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos de esta función? El punto 0, 0 y el punto 4, 8. Pasamos al ejercicio 56. En este ejercicio tenemos que determinar los valores extremos, absolutos y locales de la función. Y luego indicar dónde se alcanza. En este caso tenemos el ejercicio 56, una función que es una raíz cuadrada. Entonces lo primero que tenemos que determinar es el dominio, ¿sí? Para eso necesitamos que 3 más 2x menos x al cuadrado sea igual a 0, sea mayor o igual que 0. Entonces vamos a ver cuando eso es mayor o igual que 0. Como el coeficiente de la x al cuadrado es negativo, entonces sabemos que esto es una parábola que va ahora hacia abajo. Entonces necesitamos ahora saber cuáles son las raíces, ¿sí? Si hacen la resolvente acá, les va a quedar que 3 más 2x menos x al cuadrado es igual a 0 si, por un lado, x es igual a 3 o x es igual a menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo la parábola, ¿sí? Y la parábola corta al eje x en menos 1 y en 3, ¿sí? Como dijimos que tenemos una parábola que va a ver hacia abajo, ¿sí? En 1 voy a tener el vértice en el punto medio y sé que esto va a ser mayor que 0. ¿En qué intervalo? En el intervalo menos 1, 3. Entonces ese es el dominio de esta función. Entonces en ese intervalo esta función es continua en un intervalo cerrado. Por el teorema 1 tengo que tener un máximo y un mínimo absoluto. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores de máximos y mínimos absolutos? Los posibles máximos y mínimos están ¿dónde? Están al evaluar la función en los extremos. Entonces tengo que ver cuánto vale la función en menos 1, tengo que ver cuánto vale la función en 3 y además tengo que calcular la derivada de la función y ver dónde se anula o no existe la derivada. Entonces voy a calcular la derivada de la función y para eso voy a hacer
y' es igual. Esto es, la función cuadrática le va a dar 1/2. Entonces nos queda 1/2 por 3 más 2x menos x al cuadrado a la menos 1/2 por la derivada de lo que está dentro, que es 2 menos 2x. Entonces, ¿esto qué me queda? Me queda, acá puedo sacar factor común 2, me va a quedar 2 por 1 menos x sobre 2 por la raíz de 3 más 2x menos x al cuadrado. Entonces este 2 se cancela con este 2 y la derivada y' va a ser igual a 1 menos x sobre la raíz de 3 más 2x menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mirar? Tengo que mirar cuando y' es igual a 0. Y eso va a pasar solamente si esto, el numerador es 0. Entonces esto pasa si 1 menos x es igual a 0. Y esto quiere decir que x es igual a 1. ¿Sí? Lo que ya sabíamos que era el vértice de la función, de la parábola. Pero como acá estamos buscando máximos y mínimos de esta función, ¿sí? No nos alcanzaba a saber con el máximo o mínimo de la parábola. Entonces, acá estamos chequeando que también, como la derivada se hace 0 en x igual 1, tenemos que evaluar también la función en 1. Y ahora, ¿hay algún valor donde la derivada no exista? Para que la derivada no exista, lo que tiene que ser 0 es el denominador. Pero si el denominador es 0, ¿esto dónde va a pasar? Cuando la parábola es igual a 0, que son los extremos del intervalo. Entonces eso ya lo calculamos. Acá ya calculamos f en menos 1 y f en 3 por los extremos del intervalo. Entonces estos son los únicos 3 valores que tengo que calcular. Ahora hacemos la función evaluada en menos 1, ¿sí? En menos 1 tengo 3, menos 2, me queda 1, menos 1 al cuadrado, entonces me queda 1 menos 1, 0. En menos 1 me da 0, ¿sí? Y lo mismo va a pasar en 3, porque menos 1 y 3 son los dos valores que anulan lo que está dentro de la raíz, y la raíz de 0 es 0. Entonces en 3 nos da lo mismo. Y ahora en 1, ¿qué tenemos? Tenemos 3 más 2, 5, menos 1, 4. La raíz de 4 es 2, entonces de acá podemos ver que tenemos 2 mínimos absolutos, ¿sí? En menos 1. Esos mínimos absolutos son para el valor 0 en x igual menos 1 y x igual 3. Entonces los puntos van a ser menos 1, 0 y 3, 0. Y de acá vemos que tengo un máximo absoluto, que ese máximo es 2 y se alcanza en x igual 1, ¿sí? Y el punto entonces en x igual 1, el máximo alcanzado es 2. De nuevo, pudimos afirmar que había un mínimo y un máximo absoluto porque se satisfacen las hipótesis del teorema 1 en que es que la función sea continua en el intervalo cerrado. En el ejercicio 64, que es el último ejercicio que vamos a realizar de esta sección, tenemos que determinar los puntos críticos, los extremos del indominio y los valores extremos para cada función. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el dominio. En principio, parecería que el dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque tenemos una función definida por tramos como 3 menos x, si x es menor que 0, y 3 más 2x menos x al cuadrado, si x es mayor o igual que 0. Entonces,
el dominio de esta función, tanto la recta como la parábola, están definidos para todos los reales, entonces esto no hay ningún problema. El dominio de la función son todos los reales. Entonces, si queremos calcular los extremos del dominio, no hay valores para reemplazar porque el dominio no está acotado. Entonces lo que podemos hacer es tomar límite cuando x tiende a menos infinito, que en ese caso la función es 3 menos x, ¿sí? Y límite cuando x tiende a más infinito. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Lo que podemos hacer es, cuando x tiende a menos infinito, tengo 3 menos x. Como la x tiende a menos infinito, me queda menos infinito y esto me queda infinito positivo, ¿sí? Y cuando x tiende a más infinito, la función está definida como la parábola. Esta parábola es una parábola que ya vimos que abre hacia abajo, ¿sí? Entonces cuando x tiende a más infinito, esto tiende a menos infinito, ¿sí? Entonces, ya con esta información podemos identificar que como la función tiende por un lado a más infinito y por el otro a menos infinito, no hay ni máximos absolutos ni mínimos absolutos, ¿sí? Podemos estudiar si hay algún, teniendo en cuenta la función, si hay algún punto crítico y si puede llegar a haber algún extremo local. Entonces, para ver los puntos críticos necesitamos, ya sabemos que la función está definida. En los reales vamos a estudiar la derivada para encontrar los puntos críticos. Entonces el y' va a ser, derivo 3 menos x, me queda menos 1 si x es menor que 0, y si derivo la parábola me queda 2 menos 2x si x es mayor que 0. ¿Cómo hago para saber si la función es derivable en x igual 0? Bueno, lo que puedo hacer es estudiar el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de la derivada, que es menos 1, eso me da menos 1, y el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la derivada, que es 2 menos 2x, entonces cuando x vale 0 esto me da 2. Acá vemos que estos dos números son finitos y distintos, entonces y' no existe en x igual 0, ¿sí? La función no es derivable en 0. ¿Qué es lo que me falta ver? Me falta ver si la derivada se anula en algún valor. Y el menos 1 no se va a anular nunca, pero se puede anular el 2 menos 2x, puede ser igual a 0, cuando si esto me queda 2 igual a 2x y x es igual a 1, ¿sí? Entonces la derivada se anula, ¿sí? Y' en 1 es igual a 0 y de ahí puedo sacar el otro punto crítico. Entonces no tengo extremos para evaluar, pero sé que la derivada no existe en 0 y que la derivada se anula en 1. Entonces, con esa información podría evaluar f en 1, ¿sí? La función en 1 está definida como la parábola, y me queda 3 más 2, 5, menos 1, 4, y la función en 0, que me queda 3. Con esos dos valores no puedo sacar conclusiones porque no tengo un intervalo cerrado en el que pueda aplicar el teorema 1, pero lo que sí puedo hacer es, con la información de la función, hacer un bosquejo de la función, ¿sí? Ya sabemos que la función está definida como
3 menos x, si los x son menores que 0, entonces supongamos que tenemos un 3 acá. El 4 acá. El 1 y el 3. Sabemos que para los menores que 0 la función es 3 menos x. Entonces la función en 0 vale 3 y tiene pendiente menos 1, ¿sí? Va a ser algo así. Y después tenemos para los x mayores que 0 la parábola, que en 0 vale 3, tiene su máximo en 1, ¿sí? Y corta al eje x en 3, ¿sí? Esto sigue para abajo. Si tuviéramos la parábola sola sabríamos que cortaba en menos 1, pero bueno, en este caso está definido de otra forma para los menores que 0. Entonces esa es la gráfica de la función, solo por el hecho de saber que tenemos una recta y una parábola. Y acá podemos ver cómo la función en x es igual 0 vale 3, ¿sí? Y eso es un mínimo local. Y la función en 1 vale 4 y eso es un máximo local, ¿sí? Entonces tenemos del gráfico que pudimos hacer que 0, 3 es un punto en el que tengo un mínimo local y 1, 4 es un punto en el que tengo un máximo local. Pero como ya dije, no hay ni máximos ni mínimos absolutos en este ejercicio. ¿Por qué? Porque la función, cuando x tiende a menos infinito, se va a más infinito, y cuando x tiende a más infinito, se va a menos infinito. Entonces se va tanto para los positivos, para arriba como para abajo, hacia el infinito. Entonces no hay ni máximos ni mínimos absolutos. Con eso concluimos este último ejercicio y concluimos los ejercicios de la sección 4.1.